Bandolero, entre el deber y el amor, por Yari Grant. Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 7. Se supone que cuando un nuevo gobernador llega a la ciudad se le recibe con una gran celebración. Durante esa fiesta, tanto él como su familia son presentados ante la sociedad que los recibe. Pero dado que el comandante Montero olvidó la fecha de llegada del gobernador, también olvidó preparar la fiesta. Por fortuna para él, el gobernador se había mostrado razonable, posponiéndola para cuando tomara posesión formal del cargo. Aprovechando tal situación, en los días posteriores a la llegada del gobernador, el comandante salió de la ciudad obedeciendo el requerimiento de su superior en el fuerte de San Sebastián. De eso hace casi 2 semanas. Durante este tiempo, doña Emilia acondicionó la casa para recibir a los invitados, con la ayuda de Eleonor de la Vega, que, junto con su padre, le ha estado visitando con frecuencia, visitas que ella ha devuelto en menor grado, como el día de hoy, en que casi se encuentra lista para partir, únicamente a la espera de que su rebelde sobrina aparezca en el vestíbulo, que lo de rebelde está quedando en el olvido. Desde hace días parece un espectro deambulando por la casa y no ha querido acompañarla ni una vez a la hacienda de la Vega. Jamás pensó que extrañaría el correteo de sus pisadas y su mirada pícara, señal de que está tramando alguna de sus locas travesuras. Miró el reloj del salón, eran casi la hora. Esperaría esos minutos y si no aparecía la llevaría aunque sea a rastras. En su habitación, vestida, peinada y perfumada, Candice se miraba al espejo de cuerpo entero situado en una esquina de la estancia. Se había levantado tarde, cerca del mediodía, una costumbre que, si bien no era nueva, se estaba acentuando por la dificultad para dormir que ha estado padeciendo desde su llegada a América, hace casi 3 semanas. 18 días, musitó tocando la pulsera que adorna su muñeca izquierda. 18 días en los que había vivido situaciones que jamás imaginó experimentar, incluida la más increíble de todas. Había descubierto la identidad del bandido más buscado de la región y, si bien en un inicio se sintió enfurecida y sin motivo aparente traicionada, con los días comprendió la posición de Diego. Claro, eso después de varios días de maldecirlo en silencio cada que su nombre salía a relucir. El asunto empeoraba cuando su hermana o padre visitaban a doña Emilia. Cada que escuchaba el carruaje no sabía si encerrarse en su habitación o correr al salón para verlo, decisión que al final no debía tomar porque él no iba con ellos. Ni una sola vez en los últimos 12 días fue. Y no es que llevara la cuenta. No obstante, era peor cuando veía que no llegaba, porque entonces el enojo lo dirigía a ella misma por haber guardado la esperanza de verlo cuando él no se merecía ni siquiera un pensamiento suyo. Como en ese momento en el que, mientras se tocaba los labios, rememoraba los besos compartidos. Porque siento que el toque de sus labios en los míos no se borra. Es como si cada noche acudiera a mí, como si cada noche me besara en sueños. Caviló en sus adentros, emitió un leve suspiro lleno de melancolía. Escuchó unos toques en la puerta y se regañó en sus adentros al darse cuenta que se había dejado llevar otra vez por esos estúpidos pensamientos que debía erradicar de su mente. No merece la pena, se dijo mirándose a los ojos a través del espejo. Se aprovechó de ti, jugando a ser el caballero de día y el bandido descarado por la noche. Continuó su discurso. Debe pensar que soy una descocada que anda besando a desconocidos. ¿Cómo se habrá reído de mí?, murmuró, la rabia viajando por su cuerpo hasta sus manos apretadas en puños. Volvió a escuchar los toques en la puerta, esta vez acompañados de la suave voz de Dorotea. Dando una profunda inhalación, aflojó las manos, se alisó las inexistentes arrugas de la falda de su vestido y caminó hacia la puerta dispuesta a pasar ese trago amargo. «Estoy lista», anunció con una sonrisa, en beneficio de su tía, desde el arco que divide el salón del vestíbulo. «Hermosa». La sonrisa de orgullo de doña Emilia aligeró el peso en el corazón de Candice. «Gracias». Esta vez la sonrisa sí fue sincera. Doña Emilia se levantó del sillón tomando su bolsito y parasol en el proceso.
Candice la siguió en silencio atravesando el vestíbulo y jardín hasta llegar a la calle donde el cochero con la puerta del carruaje abierta las esperaba. ¿A dónde vamos?, preguntó, ya dentro del carruaje, aunque en su interior sabía la respuesta. A la hacienda de la Vega. Eleanor nos ha invitado a una comida especial. ¿Especial?, inquirió con la esperanza de que Emilia le brindara más información, pero, para su desgracia, ella solo asintió. El trayecto de más o menos 1 hora se llevó a cabo entre brincos y sangoloteos. Por fin, el carruaje se detuvo y el corazón de Candice, en lo que dura un estornudo, también. Cuando la puerta se abrió y una mano invitó a bajar a su tía, los golpes furiosos de su corazón contra su pecho casi la ahogan. Se obligó a tranquilizarse. Desmayarse perjudicaría su de por sí herida dignidad. Respiró profundo 2 veces y compuso una expresión serena. Mientras doña Emilia bajaba, se movía hacia la puerta. Cuando don Alejandro apareció frente a ella, no supo si sentirse agradecida de que fuera él quien le ofreciera la mano para descender o decepcionada por haber perdido la oportunidad de tocar al innombrable una vez más. Del brazo de don Alejandro, ella y su tía caminaron hacia la casa. Eleanor la esperaba con una abierta sonrisa y ella, esforzándose por corresponderle, también sonrió. Después de los saludos de cortesía, Eleanor y don Alejandro la dirigieron a una de las mesas de la terraza. La sombra que proyectan los árboles la hace en el lugar más fresco de la hacienda a esas horas. Se sentaron en las sillas metálicas acondicionadas con cojines para hacerlas más cómodas. Eleanor se retiró un momento a las cocinas donde pidió una jarra de jugo fresco, fruta, una jarra de chocolates y una cestita de pan dulce. ¿Antonio y Tom no vinieron con ustedes?, preguntó Eleanor en cuanto regresó a la mesa. Tenían asuntos que arreglar de la gobernación, respondió Emilia con una sonrisa de disculpa. Por un rato la plática giró en torno a la ceremonia de posesión de Antonio. Candice intentaba concentrarse y participar en la conversación, pero no podía evitar mirar con disimulo a su alrededor. Cuando se dio cuenta que el murmullo había cesado y que todos la miraban, comprendió que le habían preguntado algo y no tenía ni idea de qué. Su tía, bendita fuera, la salvó del bochorno al responder ella y tomar el peso de la conversación. Eso sí, su mirada no le dio lugar a dudas de que en la casa le esperaba un buen sermón sobre usos y costumbres durante una conversación. «Deja de buscarlo, por Dios. Casi haces el ridículo y sigues buscándole con la mirada. Cuando aparezca, si es que aparece, lo ignorarás». «Bueno, primero le saludas. No queremos que tía Emilia agregue eso a su sermón. Pero en cuanto saludes, no lo vuelves a mirar. Ni una vez. Ese canalla mentiroso no se merece». El repiqueteante sonido de los cascos de los caballos contra el empedrado suelo interrumpió de golpe sus vengativos pensamientos. Dirigió la mirada hacia la entrada donde 3 jinetes ingresaban a la propiedad. El innombrable, el primero. Terrence vio la casona y se preparó mentalmente para el rapapolvo que, cuando los invitados se fueran, su padre le daría. Al menos esta vez tenía una excusa que, además de creíble, era cierta. Sus amigos habían tenido que atender unos asuntos de último minuto, de ahí su tardanza. Cuando cruzó las puertas de la hacienda, los violentos latidos de su corazón casi le fracturaron el pecho. Sentada mirando hacia él estaba su señorita Pecas. De no ser porque cada noche se cuela en su habitación y por el beso que la noche anterior entre sueños le robó, de no ser por la presencia de su familia y por la certeza de que le reviviría el rostro de un bofetón, no habría podido dominar el impulso de ir hasta ella y estrecharla contra sí, como en ese momento está haciendo. Dominarse, quiero decir. Cuando después de varios días de resistencia había claudicado y finalmente escalado el árbol hasta el balcón, había encontrado la ventana cerrada. En ese momento dudó. No obstante, trucó la cerradura y entró. Suerte que no tenía el pestillo echado. Se sentía un canalla por infiltrarse de ese modo en su habitación, poniendo en peligro su reputación e invadiendo su intimidad tan descaradamente. Al salir se arrepintió 1000 veces y se prometió no regresar. Al día siguiente allí estaba, un sinvergüenza, un miserable, espiándola desde lejos hasta que apaga el quinqué y se arriesga a entrar otra vez.
La noche anterior fue especialmente dura. Ella estaba inquieta, balbuceando en sueños. Curioso por entender lo que decía, se había acercado lo suficiente para ver las pintitas moteadas de su nariz y pómulos, lo suficiente para ver el movimiento de su respiración, lo suficiente para escucharla decir su nombre en un suspiro casi imperceptible, y que de haber estado más lejos, en su rincón oscuro, no habría escuchado. Atraído por sus labios supo que era batalla perdida y resignado pero nada inconforme, inclinó su cuerpo y juntó su boca a la de ella. Un roce suave, ligero, que no pretendía más que sentir su tersura y que se convirtió en un beso en toda regla cuando Sofía entreabrió los labios, suspirando, trasladando la realidad a sus sueños. A los sueños o los sueños a la realidad, quién sabe. Por el movimiento brusco de su montura, cuando uno de sus acompañantes pasó a su lado, se dio cuenta que se había quedado sin avanzar, estorbando el paso. ¡Diego! Volvió la vista hacia su amigo que ya había desmontado. ¿No piensas bajar?, preguntó éste. Sin decir nada, bajó del caballo y le entregó las riendas a uno de los caballerangos que fue a recibirlos. Regresó la mirada a la casa y su sangre comenzó a circular frenética por todo su cuerpo. Su señorita Pecas caminaba a toda prisa hacia él. Por un momento sonrió, imaginando que iba a recibirlo con un beso apasionado. Sin embargo, la realidad se impuso y la posibilidad de que le desenmascarara delante de toda su familia le hizo sudar la espalda. Pero por fortuna, o quién sabe, no sucedieron ninguna de las dos cosas, porque cuando Sofía estaba casi sobre ellos, el nombre que gritó no fue el de él, ni el del bandido con capa. Para su total desconcierto, la vio arrojarse a los brazos de Alistair y Archibald, pronunciando sus nombres con una emoción que lo irritó. El extraño reencuentro fue una cacofonía de nombres, saludos, exclamaciones y abrazos que Terence observó con el ceño fruncido. Le había sorprendido que sus amigos conocieran a su señorita Pecas, pero que le llamaran Candy y Gatita casi lo hizo terminar los abrazos a la fuerza y decir que solo él podía ponerle sobrenombres, aunque a regañadientes admitió que Candy le quedaba muy bien, dulce como son sus labios, como sus ojos. Dulce como es ella. Sí, le gustaba. Dulce, dulce Sofía, dulce señorita Pecas, dulce Peco. Interrumpió su lista mental al ver que dejaban de apretujar a su dulce Sofía. Se serenó como pudo y logró que su voz sonara normal o casi, cuando dijo: «Por lo que veo no harán falta las presentaciones». «Por supuesto que no», respondió Steer con su característica sonrisa, sin advertir la dura mirada que Terence dirigió a la mano que mantenía posada sobre el hombro de la mujer. Candy se sobresaltó. Con la alegría del momento había olvidado por unos segundos la presencia de Diego, pero ahora era consciente, muy consciente de su estampa a unos cuantos pasos de ella. Puso su mejor cara y se dirigió a Steer y Archie. «Estoy tan feliz de verlos», dijo mientras miraba de reojo a la fuente de sus desvelos. «Lo último que supe es que estaba designados a la Nueva España, pero jamás imaginé que los encontraría aquí». «Nosotros tampoco», respondió Steer. «Tienes que contarnos qué haces aquí, tan lejos del seno de los Cort». Antonio y Tom también estaban aquí. Jamás me habrían dejado venir sola. Lo interrumpió a propósito. Y sentada en aquella terraza, hizo un movimiento señalando con la barbilla el lugar. «Está nuestra tía». Y sonrió, con esa sonrisa perversa que les hizo recordar momentos llenos de travesuras y regaños. «¿La tía Emilia está aquí?», preguntaron los dos al mismo tiempo. «Y está deseosa de verlos», volvió a sonreírles con maldad. «Eleanor está llamándonos», comentó Archie mirando hacia la terraza. Diego, que no entendía nada, les hizo un gesto para que avanzaran primero. En su mente 1001 hipótesis se formaban. La familiaridad e intimidad con que se trataban, sobre todo la intimidad, no le gustó nada, ni lo negro de una uña. Se habían referido a Emilia como tía, lo cual no era garantía de nada. De pequeño él llamaba a abuela Beta, la cocinera de la hacienda, y no eran familia. «Antonio es el nuevo gobernador»,
la escuchó decir mientras miraba a su esbelta figura caminar delante de él. ¿De verdad?, contestaron los dos. Es toda una sorpresa, gatita, comentó Archibald sonriendo con cariño. Gatita, repitió Terence en sus pensamientos y cerró las manos, formando un apretado puño en cada una. Bueno, chicos, casi llegamos. Recuerden sonreír a tía Emilia, como les enseñé, susurró con disimulo. Quizá tú lo necesites, Salamera, pero a nosotros no nos hace falta, murmuró Archie en un susurro engreído. De todos modos apenas nos tolera, dijo Steer. No es verdad, rebatió ella. Es un poco dura y estricta. Sí, lo sabré yo, masculló en sus adentros, pero nos quiere. Sobre todo Antonio, acotó Archie, a lo que Steer apoyó con un movimiento de cabeza. Hiciera lo que hiciera, nunca recibía un regaño, concluyó con una sonrisa nostálgica. A diferencia de nosotros, estuvo de acuerdo ella. Pero aún así, yo he recibido más regaños que ustedes, confirmó deteniéndose un momento en los pequeños escalones que llevan a la zona de la terraza, donde están Emilia y los anfitriones. Me pregunto cuántas veces me habrá castigado ya, dijo más para sí que para sus acompañantes. Imposible determinarlo, contestó Steer. Tendría que inventar una máquina que lo calculara, bromeó ganándose un pequeño golpe en un brazo. Parado detrás de ellos, Terence no daba más. La curiosidad lo estaba matando. Su breve conversación le hizo pensar que ahí había una historia, y solo esperaba que no fuera de tinte romántico. Reanudó el paso cuando ellos lo hicieron. Su confusión aumentó cuando doña Emilia saludó a sus amigos con un seco «Alistair, Archibald». Un marcado contraste al recibimiento de su dulce señorita Pecas. Cierto que doña Emilia no se ve del tipo sentimental. Se sentó con ellos, descansando un momento, con un vaso de jugo de frutas hidratando su garganta. La plática giraba en torno a los hermanos Cornwell, así que se abstrajo de la conversación, centrando su disimulada mirada en su dulce tormento. Cuando Eleanor anunció que podían pasar al comedor, presto se levantó y se dirigió a Candice. Sus amigos siempre han tenido debilidad por Eleanor. Se puede decir que están un poco enamorados de ella, y estaban seguros que ambos correrían a acompañarla. Era su oportunidad, y no se esquivó. Señorita Andre, inclinó la cabeza a modo de saludo y le ofreció su brazo. Candice, que tenía deseos de mandarlo al otro lado de la casa de una patada, se tragó las ganas y aceptó su brazo con una sonrisa. Caminaron rezagados detrás de don Alejandro, que llevaba a doña Emilia del brazo. Eleanor, escoltada por Steer y Archie, caminaba a unos metros delante de los mayores. Hace un día precioso, ¿no cree?, dijo más para llenar el silencio que porque le interesara el clima. Los he visto mejores. La mirada despectiva que le dio lo hizo apretar la mandíbula. Maldiciéndose sus adentros, mantuvo la boca cerrada. Continuaron el camino sin emitir palabra alguna. Entraron a la casa y la condujo al comedor. Cuando llegaron, Eleanor estaba parada a un lado de la mesa, señalando los lugares que ocuparía cada uno. En una discreta seña le hizo saber el lugar que quería tomar. Dejó a Candice en su asiento y rodeó la mesa para ocupar el suyo, justo frente de ella. Con todos acomodados, Eleanor dio la señal para que comenzaran a servir. La plática continuó como si nunca hubiera sido interrumpida. En un momento dado, don Alejandro hizo la pregunta que quemaba en los labios de Terence. ¿De qué rama de la familia viene su parentesco? Terence miró fijamente a doña Emilia, a quien fue dirigida la pregunta. Su lado astuto, su zorro interior, vislumbró un momento de tensión en ella que, de haber estado distraído, no habría notado. Son hijos de Juanita, la hija mayor de mi hermano Guillermo. La que se casó con aquel inglés, contestó don Alejandro, recordando el revuelo que se armó en la sociedad española con el asunto. Aquel inglés es nuestro padre, intervino Archibald, molesto por la alusión a su progenitor. Discúlpame, hijo, rectificó de inmediato el anciano.
No fue mi intención hablar despectivamente de él. Miró a los dos Cornwell, a lo cual ellos solo hicieron un gesto afirmativo con la cabeza, aceptando con ellos la disculpa del mayor. ¿Cómo está su madre?, preguntó Emilia después de ese momento de tensión. Feliz, según su última carta, disfrutando de la temporada social en Londres. Una mentira, una gran y cochina mentira pronunciada por Archie. Su madre nunca disfrutaría de la temporada en Londres porque su padre, aunque era el segundo hijo de un vizconde, como militar retirado prefería el campo, cosa que su madre compartía. Ella era feliz así, sin la vida de lujos de los Cortés de Altamira, pero no iba a permitir que doña Emilia menospreciara, como siempre, la vida sencilla pero feliz que su padre le ha dado. ¿Cómo están Antonio y Tom?, preguntó Alistair, desviando a propósito la conversación. Emilia se dispuso a contar en detalle la brillante carrera diplomática que le espera a Antonio. Alistair miró a Candice. Se había convertido en una preciosa mujercita. Cuando su padre, después de muchos ruegos, había accedido a enviarles a estudiar a Barcelona, establecieron comunicación con su familia materna y pasaban las vacaciones en su casa de campo. La primera que los recibió con los brazos abiertos fue Candy, una larguirucha, flaca y pecosa niña de 11 años, que parecía más un chico que una joven dama, y aunque él, a sus 17 años, ya no estaba para los juegos que ella prefería, correspondió a su amistad, incluyéndola en sus proyectos y experimentos. Ella fue el enlace para que los lazos de amistad se extendieran a Antonio y Tomás. Para el final de su primera visita, los 5 formaban una unidad, donde iba uno, iban los 4. Candice, a pesar de su apariencia inocente, era la que movía el pandero, la que tenía las ideas más extravagantes, la que generaba las mayores travesuras y la que recibía los mayores castigos. La de veces que tuvieron que cubrirla cuando se escapaba del caserón. Es y será siempre la niña de sus ojos. Miró a su hermano y lo vio riendo, seguramente recordando alguna trastada. ¿Cuánto tiempo estarán aquí?, preguntó Candy mirándole. No lo sabemos, respondió con una sonrisa de pesar, pero puedo decirte con seguridad que los siguientes 2 meses estaremos aquí. ¿Tan poquito? La desilusión en la voz de Candice no pasó desapercibida para ninguno de los 3 caballeros. Bueno, es el tiempo que tardará en llegar otro barco desde España y... Steer, interrumpió a Archie, reprendiéndolo con la mirada. No te pongas triste, gatita. Extendió la mano para tomarla de ella, que descansaba sobre la mesa. Aprovecharemos el tiempo, concluyó con un pícaro guiño. En su asiento, Terrence quería levantarse, apartar la mano de Archibald, llevarse a Candice fuera del comedor y no parar hasta llegar al rincón más alejado de la hacienda. Sabiendo la inutilidad de sus pensamientos, se conformó con apretar la cuchara. Se sentía frustrado. Por más que él insistía en observarla, Candice lo ignoraba, y él quería que lo mirara, que le prestara atención, cruzar sus miradas siquiera un instante. ¿Para qué? ¿Quién sabe? No se entendía ni él, pero sentía que su decisión de mantenerse alejado de su debilitada con cada sonrisa, cada mirada y cada palabra que ella no le dirigía. ¿Crees que Antonio y Tom vengan?, escuchó preguntar a Steer. Tom, pensó. Otro que no le quedaba claro qué pintaba en esa familia. No lo sé, yo no sabía de esa invitación hasta hoy en la mañana. La escuchó bajar la voz y con disimulo le miró. No quería venir. Aunque el tono fue lo bastante bajo para que los mayores no lo oyeran, él sí la había escuchado. No querías verme. Interpretó en silencio la afirmación al ver que lo miraba fugazmente y aunque le dolió, lo aceptó. Luego de esa afirmación de la rubia, los hermanos Cornwell no pararon de molestarla, recordando algunos de los castigos que recibió por andar de aventurera. Terrence los escuchó en silencio sin intervenir, tan solo recreándose con las anécdotas de los jóvenes. Al finalizar la comida, Archibald le ofreció su brazo a Candice, entorpeciendo las intenciones de Terrence de hacerlo él. Frustrado se conformó con apretar otra vez la cuchara antes de levantarse y salir del comedor. Candice vio la acción del joven,
Al pasar junto al lugar donde había estado sentado, miró hacia abajo y sobre la mesa vio la cuchara. Agrandó los ojos sorprendida. El mango estaba doblado casi en su totalidad. Se preguntó qué pudo molestarlo tanto, al punto de arremeter contra el pobre cubierto. Por un loco momento pensó que, quizá, había sido porque iba del brazo de Archie, pero enseguida lo desechó. Él no estaba interesado, y ella no le importaba nada. De lo contrario, ya habría tratado de hablarle. Había tenido 12 días para hacerlo. No, él no estaba interesado en ella, ni ella en él. El salón al que los condujo Eleanor tenía unos grandes ventanales que en ese momento, con las cortinas echadas a un lado, dejaban entrar a raudales la luz diurna, iluminando cada rincón de la estancia. Los sillones donde ya estaban acomodados los demás estaban de espaldas a la puerta, orientados hacia la hermosa vista que se filtra a través de los cristales. En la pared derecha hay un librero que va del suelo al techo, repleto de muñequitas de todo tipo y material. Después supo que Eleanor las colecciona y que lo ha hecho por años. Pero el protagonista de la estancia es el precioso piano blanco que al fondo, en la esquina izquierda junto al ventanal, espera con la tapa abierta. Los dedos de Candice hormiguearon por el deseo de tocar. De todas las clases recibidas para convertirse en una refinada damita, fueron las clases de piano las únicas que disfrutó, aunque no llegó a ser ni por asomo buena tocando. Le gustaban porque le relajaban, pero las notas estaban lejos de ser perfectas, no aptos para ser tocadas en público. Archie también vio el piano y, acercándose al oído de la joven, le dijo: «Ni se te ocurra, mis oídos todavía lloran cuando recuerdo la última vez». «He mejorado mucho desde entonces», susurró Candice de vuelta. «¿Quieres oírlo?», preguntó con la maldad brillando en sus ojos. Te creo, murmuró alarmado, dándole unas palmaditas en la mano con que se sujetaba de su brazo. Riendo con disimulo, llegaron junto a doña Emilia, quien les miró con los ojos entrecerrados, tratando de dilucidar si estaban planeando alguna travesura aquí. Estaba segura. No sería tan inocente como años atrás cuando eran unos chiquillos. No lo admitiría nunca, pero estaba complacida de ver a los hijos de Juanita. Los minutos se fueron sucediendo, convirtiéndose en horas, y más pronto de lo que deseaban la hora de partir llegó. Los hermanos Cornwell no se habían separado de Candice ni un momento, para tortura de Terrence. Al traste se fueron sus intenciones de tantear el terreno, de medirle el agua a los camotes, como dice la vieja Beta. En cuanto se fueron, subió a su habitación. Ahí le esperaba a Bernardo, listo para cubrirle mientras él patrulla la ciudad. Le pidió que fuera preparando a Tornado, el caballo del zorro, y se dirigió a la tina que ya le esperaba. Mientras se aseaba, no dejaba de rememorar la tarde pasada junto a Candice. Qué distinto habría sido si ella no sospechara sobre su doble identidad. Nunca ha cortejado una dama, pero a ella la cortejaría. Todavía no sabe cómo, pero hará lo posible por desvanecer de su mente la sospecha, para que para ella sea Diego de la Vega, nada más. Y para ello solo se permitirá verla en su personalidad de caballero. El zorro no volverá a acudir a ella. Se acabaron las visitas nocturnas. No más bandido roba besos. El caballero sí. Él robará todos los besos que quiera, y lo hará hasta que le diga que lo ama a él y nadie más. Hasta que ella le conozca a él, a su verdadero ser, y no le importe cuántas personalidades habiten en él. Porque de una cosa está segura: la señorita Pecas será su esposa y madre de sus zorritos. Hijos, madre de sus hijos. Continuará.